Compañeros, buenas noches. Mi nombre es John Edison Pita, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica y este video corresponde a la tarea 3, simular un instrumento de medición biomédico con una salida estandarizada. Este video corresponde a lo que es el curso de instrumentación médica. Entonces, en esta actividad consiste pues en que tenemos que realizar el montaje en el software Proteus de un elemento de medición biomédica. Pues en mi caso vamos a realizar lo que es el pulsímetro. Este nos va a dar mediante un sensor, nos va a dar una señal. La tenemos que amplificar y después la tenemos que filtrar para que la señal esté más limpia y más adecuada a lo que va a ser la respuesta. La respuesta pues nos la va a entregar un diodo LED, el cual nos va a encender y apagar cuando esté pasando el pulso por él. Entonces tenemos la primera etapa, tenemos que dividir el trabajo pues en diagrama esquemático que lo tenemos acá. Vamos a dividirlo en tres etapas. La primera etapa va a ser la lectura del sensor. Acá es donde obtenemos lo que va a ser la señal. En mi caso pues usamos el componente CNY70, que es un sensor óptico infrarrojo muy usado pues en este tipo de circuitos y de tareas. La siguiente etapa pasamos a lo que es la etapa de amplificación, en el cual vamos a recibir la señal del sensor y la tenemos que amplificar de 0 a 5 voltios. Esto lo hacemos mediante el amplificador operacional ADP620. Y aquí también tenemos que hallar lo que son unos cálculos para que nuestra respuesta esté adecuada. Ya en la última etapa pues tenemos la etapa de filtrado y de la respuesta del circuito. En esta etapa pues limpiamos lo que es la señal para que esté más adecuada la respuesta y vamos a tener la respuesta mediante el encendido y apagado de un diodo LED, que ese va a ser lo que son las pulsaciones. Acá tenemos una breve explicación de lo que es el pulsímetro, que este nos permite pues medir las frecuencias cardíacas en un cuerpo humano mediante el envío de unas de luces LED por medio de las arterias, y cuando miran un espacio significa que hay ausencia de sangre. Entonces en ese instante de tiempo no nos va a medir, no nos va a medir que hay flujo de sangre, entonces va a ser una frecuencia cardíaca pues baja, y cuando hay flujo de sangre pues ahí nos va a dar lo que es la respuesta. Entonces acá tenemos lo que es la etapa de lectura del sensor. Acá ya lo tenemos montado y le tenemos que aplicar una señal que va a ser de 5 voltios y con una frecuencia de 1.5 Hz, que es más o menos lo que maneja una persona normal. Entonces la medida va a ser de 0.11, que es el voltaje que nos entrega el sensor. La tenemos que llevar a los 5 voltios. Acá calculamos la ganancia. Después mediante la fórmula de la ADP620 calculamos la ganancia, la resistencia de ganancia, la implementamos en el circuito. Ya la siguiente etapa es la de filtrado. Acá tenemos que realizar pues varios cálculos para que nos dé una respuesta adecuada. Lo que son los cálculos de las resistencias 1, 2 y 3 y del condensador 2. Ya que el condensador 1 usamos uno de un picofaradio. Acá podemos observar lo que es el montaje total del circuito. Entonces acá nos vamos para Proteus. Acá tenemos lo que es la etapa del sensor, la etapa de amplificación y la etapa de filtrado y respuesta mediante el LED. Entonces acá adecuamos la señal. El pulso va a ser de 5 voltios y una frecuencia de 1.5, que es la que tenemos que inyectarle a lo que es el sensor. Entonces ponemos a correr el sistema. Entonces acá podemos observar que nuestro sensor nos está dando una salida de 0.11 voltios, y ya después de que pasa por el amplificador operacional y con nuestra resistencia de ganancia nos dan una señal de 5 voltios. Ya la siguiente etapa se llama la etapa de filtrado, donde limpiamos y adecuamos la señal para que nos dé una respuesta adecuada. Acá también tenemos que hallar lo que son la resistencia de ganancia y el valor de los condensadores. Y acá podemos observar que el diodo LED, está encendiendo y apagando de acuerdo a lo que entrega todo el sistema anterior, todo el circuito. Ahí podemos observar lo que son las pulsaciones. Y ya acá mediante el osciloscopio pues observamos las dos señales, la de respuesta del circuito y la de la entrada del circuito.
Ahí podemos ver lo que es la señal limpia para que nos dé una respuesta adecuada. Listo compañeros, espero les haya agradado. Muchas gracias y muy buenas noches.